Es una asociación que se establece entre el gesto y la palabra que va después. Yo es que lo hago. O sea, es una asociación entre el gesto y la palabra. Es posible. Es más intuitivo el gesto. Bueno, eso significa que cuando hacemos el cuento por primera vez, de inglés sabe muy poco, pero de bailar sabe mucho. ¿Sí? Algo más, ¿de acuerdo? De bailar en ese sentido. Eso significaría, ya lo hemos comentado con alguien, una cosa que es muy importante. Que para entender la estructura de la lengua inglesa, que la deben entender, es decir, los lugares donde pondremos las palabras, harán falta 8, 10, 12, 14 veces de contar el cuento. Pero para entender cuándo estoy aquí, cuándo vuelvo, cuándo levanto la mano, cuándo hago un gesto, me lo han entendido el primer día que hacemos el cuento. ¿Se entiende esto? Sí. Eso es muy importante. Chomsky dice, nadie aprende la lengua por repetición. Imposible. Y lo demuestra que las vacas no aprenden lengua. Es un ejemplo suyo, ¿eh? Por mucho que se lo repitas. Dice, aprendemos lengua porque aquí en la cabeza tenemos un mecanismo, un NAT, que hace que cuando mamá dice una frase, yo sé si ha puesto a John en lugar de sujeto o en lugar de objeto directo. Y esto no se puede aprender. ¿Se sabe o no se sabe? Y él dice, es innato. Por mucho que se lo cuentes a alguien, si no lo entiendes, que no lo entenderá. Y aquí se va a Kant y se va a Platón. Dice, es innato. No lo podéis explicar. Y lo demuestra el hecho que nadie dice Juan, que ocupa el lugar de sujeto, a María, que ocupa el lugar de objeto directo. Mamá no lo ha dicho nunca. Nunca, jamás. Es más, él dice, si mamá dijera Juan que ocupa el lugar de sujeto, para entender que ocupa el lugar de sujeto, hace falta ver otro lugar de sujeto que yo no he dicho. Por lo tanto, no se puede entender. Los niños ya lo saben. Y si no lo supieran, es que no aprenderían lengua. ¿Me seguís? Chomsky está diciendo que aprendemos una lengua como quien aprende a conducir un coche. Y dice, olvídaros de las normas de circulación, son una tontería. No hacen falta para conducir un coche. Él no hace una gramática normativa. Dice, lo que os hace falta para aprender a conducir un coche es saber de dónde vais, de dónde salís y a dónde vais. Y orientaros. Porque si salís de aquí y vais a vuestra casa, como no sepáis que tenéis que girar primero a la derecha y después a la izquierda, os iréis pues a la otra punta de Granada y os perderéis. Y dice, los niños nacen con un tom-tom. Y el tom-tom dice, a 100 metros tienes que girar a la derecha. Te faltan 5 minutos para llegar a casa. Vigila que ahora viene una rotonda, antes de que llegue. Y el tom-tom te dice, estás al principio del viaje, estás llegando al final, y te dice, cuando viene el lugar de objeto directo, antes de que tú llegues. Y cuando vas conduciendo un coche por un lugar desorientado, te vas encontrando las cosas en el momento que las tienes delante. No las puedes anticipar. Ese fue Stravinsky. Cuando habéis escuchado la primera ópera, sabíais lo que venía después antes de que llegara. Y la segunda no, os lo ibais encontrando, no había tom-tom. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Sí? Cuando yo voy orientado, sé en todo momento que salgo de aquí y tardaré 15 minutos para llegar a casa, y sé que estoy a mitad de camino, y sé que vendrá una curva, un stop o una calle antes de que yo la vea. La puedo anticipar. Cuando voy desorientado, no chocaré, pero me voy encontrando las cosas, así que llegan. Ese fue Stravinsky. Gluck no, me lo preparabais antes todo. Estabais orientados. ¿Sí? Muy bien. Y llega Brunner y dice, usted tiene razón. Los niños, si van desorientados,
no aprenderán lengua. Imposible. Las normas de circulación son una tontería. Las normas de circulación, ¿sabéis qué son? Los avisos para los turistas. Yo ya sé en mi pueblo que aquella calle es de signo único y no se puede aparcar. Si no hace falta que me lo pongan, ahora si llega un turista que no lo sabe, le avisaremos. Y dice, los niños que estén orientados lingüísticamente, no hace falta que les expliquéis las normas de la lengua, si ya las saben. Las normas son para los desorientados. Pero por mucho que se aprendan a las normas, si no se orientan, no aprenderán lengua. ¿Y qué dice Brunner? Usted tiene toda la razón, pero no me acabo de creer que eso sea innato. No me cuadra. Y filma papás y mamás que dan la cena, que bañan, que juegan, que cuentan cuentos, que llevan a dormir. Y dice, me parece que lo que están construyendo papá y mamá es un LAS, Language Acquisition Support System. Un sistema de soporte sin el cual no llegaremos al LAT. Va a costar mucho. Y dice lo siguiente, los niños que aprendan a orientarse en la cena, en el baño, en el jugar, en el ir a dormir, que viene primero, que viene segundo, que viene tercero, y que lo saben antes de que llegue, y el día que viene la canguro no nos entendemos, los niños que se hayan orientado en otro lugar tendrán un sistema de soporte para orientarse en lo estrictamente lingüístico. Y los que no tengan un sistema de soporte les costará horrores. Por lo tanto, ese LAT sí que está, pero lo construimos desde otro tipo de orientación. Y dice, los niños siempre están orientados, pero no están inicialmente orientados en lo estrictamente lingüístico. ¿Me seguís? No. Vale. Mira. Cling. Haga esto, te has perdido. Si yo no te lo bailo, te pierdes en el cuento. Si tú me has entendido el primer día, cuando estamos aquí, el gesto, y lo ves antes de que lo hagamos, y me has previsto todo el viaje del bailar, la lengua se aguanta sola. Tienes un sistema de soporte para decirlo. Pero como te quite esto, ya no me cuentes el cuento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso que nos movemos nos está soportando el acceso a aprender a orientarnos en lo lingüístico, porque ya tenemos otra forma previa de orientarnos. Por lo tanto, no accedemos, dice Brunner, directamente a la orientación lingüística, sino que antes tenemos otra forma de orientarnos que nos ayuda a llegar a esta. Pero si esa primera falla, la segunda es muy complicada. ¿Sí? Fijaros bien. Entramos en clase, contamos un cuento, y los niños ponen cara de yo lo sé hacer, yo te he entendido, yo sé hablar, yo lo he hecho muy bien. Es el primer día que juego a ese juego de la PlayStation. El viaje no lo preparé, pero lo he hecho estupendamente. Tengo 3 años, he resuelto todo el inglés. Sí, yo sé hacerlo. ¿Y cómo sabe hacerlo si no sabe inglés? Porque le he dado una cosa que sí sabe hacer, que es orientarse en el baile. Y eso le ha sostenido la lengua que yo le he puesto. ¿Me seguís? Por lo tanto, ¿qué soy yo como maestro? El soporte. El que construye el soporte, el director de orquesta, el que organiza, digamos, el baile, no el que organiza la lengua. Al menos en 3, 4 y 5 años. Me la puedo inventar toda, la puedo improvisar. Si les dejo sin esto, no hay cuento. Si les dejo con esto, hay cuento.
Bueno, os lo cuento y después pasamos. Voy demasiado rápido porque no os estoy dejando hablar mucho, pero es igual. Y Chomsky y Brunner llega después a otra conclusión. Le falla una cosa. En los formats, el cenar, el contar un cuento, el bañar, el ir a dormir, lo adquirimos a los 9 meses, a los 12 meses, a los 15 meses, pero no cuando tenemos un mes, no cuando tenemos 2 meses. Y entonces la pregunta es, ¿y cuál es el sistema de apoyo antes de llegar al baile? A la estructura de tiempo-espacio, de acción conjunta que dirá él. Mamás y bebés organizan lo que hacen conjuntamente y eso sirve de soporte para acceder a cómo se organiza lo que se dicen. Cuando viene la canguro, como no hay baile compartido, no hay lengua ni comprensible ni producible. Pero, ¿qué hay antes de este formato de tiempo-espacio? Y Brunner llega a la conclusión que hay intersubjetividad. Y la primera cosa que se lo indica es la intencionalidad. Dice, los bebés saben la intención que tiene papá y que tiene mamá. ¿La han visto? ¿Qué significa esto? Que mi mamá me coge y dice ¡bu! Y yo río. Me coge una señora, hace ¡bu! Y yo lloro. Me coge mi papá, me tira volando y yo río. Me coge un señor, me tira volando y es un drama. Porque yo sé que mi mamá y mi papá no tienen intención de, pues, asustarme o hacerme daño. Y si me coge alguien que lo conozco, pues sí, puede ser que llore, porque no reconozco las intenciones. Pero entonces dice, citando a Kant, las intenciones son de un sujeto que hay que construir. ¿Y cuál es ese sujeto que hay que construir? A ti te veo mamá y a las otras mujeres no. A ti te veo papá y a los otros hombres no. Y desde muy pronto los niños dicen, yo no sé qué significa mag der Mund auf und ist die Suppe, pero sé que quien lo ha dicho tiene voz de lo que queráis. Yo lo veo lo que os dé la gana. Porque si ya tiene voz y visibilidad, ya tenemos sujeto que interactúa. Ha dejado de ser cualquier señora para convertirse en alguien que tiene voz. Y esta es otra forma de orientarse. Yo, muy pequeñito, llego a un lugar que habla mucha gente y me espanto y lloro. Y cuando digo voz de mamá y voz de papá, ya me calmo. ¿Cuál es el primer mapa que han visto los niños? ¿Cuál es la primera orientación que han visto los niños? No lo que hacemos, no el baile. Ese es muy evidente, es muy importante. Pero el primero es que aquí hay una voz y aquí hay una voz. Que aquí hay un personaje que yo lo veo de una manera y aquí hay un personaje que lo veo de otro. Que lo que digo aquí tiene voz. Es decir, clink, mag der Mund auf. Eso tiene voz. Pero si os digo, ¿me podéis repetir mag der Mund auf? Mag der Mund auf. Mag der Mund auf. Mag der Mund auf. Soy un pesado, mañana no os acordáis. Esta frase no tiene voz de nadie. Y esa frase aquí tiene voz de ese personaje. Y cuando la frase tiene voz, ya tenemos mapa. Ya no estamos desorientados. Dicho de otra manera, jamás hubo un papá que diera de cenar. Jamás una mamá bañó. Jamás un papá y una mamá llevó a dormir. No sucedió nunca. Dar de cenar, bañar, llevar a dormir, nos hace papás y mamás. Yo soy el abuelo de una niña y un niño. La niña tiene 7 años y el niño 2. La niña no es hija de mi hijo, es hija de la pareja de mi hijo. Y el niño es hijo de mi hijo, pero perdonad, soy el abuelo de los dos. Porque juego, porque baño, porque voy al parque, porque me han dado voz y yo les he dado voz. Porque la hemos construido. La construcción de estas voces es el primer significado de la lengua. Y eso es lo primero que han visto los niños. Aquí hay voz de Caperucita y aquí hay voz de lobo.
lo han visto a la primera. Final y pasamos a hacer un cuento todos. Y seguiremos hablando, ¿eh?